Soy un reportero algo especial. Recorro los lugares y los hechos que han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Me gusta ver, preguntar, investigar y contar lo sucedido. Porque soy un reportero de la historia. Hoy vamos a hablar de dos trabajos muy distintos, de los balleneros vascos, durísimo y arriesgado, que llegaron hasta los fiordos helados de Islandia, y de las colonias textiles, una forma curiosa de relación entre patronos y obreros que fue clave en la revolución industrial y se mantuvo hasta los primeros años 70 del siglo XX. Para cerrar el programa hablaremos con el historiador Borja de Riquer, que en 2010 ha publicado una rigurosa y documentada síntesis del franquismo. Es el 9º volumen de la colección Historia de España, dirigido por Josep Fontana y Ramón Villares. Es bien conocida la actividad de los balleneros vascos desde el siglo XII, primero en las costas cantábricas y más tarde en las expediciones que les llevarían a lugares tan remotos como Terranova, Groenlandia o Islandia. Con Michael Barham, asesor del Museo Naval de San Sebastián, vamos a conocer algo más de su historia. Esta herramienta tremenda es una sangradera. Esto se usaba para la caza de las ballenas, ¿no? Efectivamente, sí. Lo primero que hacían era... Bueno, la caza de ballena medieval vasca era una caza costera. No era en alta mar, sino que se hacía a vista de los puertos, con pequeñas chalupas, pues con 8 tripulantes o algo así. Y lo primero que hacían es, con un arpón, herían la ballena, y el arpón estaba atado a una cuerda atada a la chalupa. Lo que es interesante es que la ballena tiraba la chalupa por el mar, y ese era un momento muy peligroso, que era posible que la chalupa fuera arrastrada mar abajo, ¿no? O bueno, bajo agua. Pero una vez que cansada la ballena, después de que le siguiesen durante 20 o 30 minutos o quizás más, al final lanzaban varias sangraderas al cuerpo de la ballena, y la ballena moría desangrada. Así es como la mataban. Esto es una chalupa ballenera. Sí, esta en concreto es la réplica de una chalupa ballenera que se construyó en esta misma localidad, en Pasaia, en 1563, y 2 años más tarde se hundió en las costas de Labrador, Canadá. ¿Y la habéis reconstruido igual que era? Sí, esta es una embarcación, es una reproducción fiel que hemos podido construir gracias a la colaboración de los arqueólogos de Pas Canadá, que nos han proporcionado los planos y todo tipo de detalles para poder construirla utilizando las mismas técnicas y los mismos materiales. Esta en concreto está construida de roble, como veis está pintada con brea, y es exactamente, tiene la misma forma que los barcos en aquella época. ¿Puedes hablarnos un poco de la relación histórica de los vascos y las ballenas? Pues yo creo que se puede decir que fue aquí en la costa vasca durante la época medieval, digamos siglo X, XI, incluso antes de la fundación de las villas propiamente dicho, que se desarrolla la primera caza de ballenas sistemática y a fines comerciales, ¿no? Luego después con el tiempo se las va a buscar a Terranova, se las va a buscar allí al norte del Atlántico, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, curiosamente los vascos también en la época medieval, a finales del medievo, van a por ballena también en Galicia. Hay una pesca vasca en Santander, en Asturias y en Galicia. Pero luego
como todos sabemos, se descubre América, Colón descubre América, y al mismo tiempo otro italiano navegando para los ingleses, Juan Caboto, Giovanni Caboto, quiere descubrir China, pero tampoco no lo descubre en 1497, 5 años después de Colón, descubre lo que él llama Terra Nova. Y entonces, y él cuenta, trae noticias a Europa de que había tanto bacalao. Se podía sacar a mano, eso, ¿verdad? con cestas o algo así. Entonces ya empiezan los bretones, los normandos, los portugueses, primeros pescadores, ir a por bacalao, no a por ballena. Y los vascos empezaron a seguirles, bueno, quiero decir, fueron algunos entre los primeros también a por bacalao. Pero la presencia vasca en América del Norte, en Terranova, no empieza con la ballena, empieza con el bacalao. Las historias sobre expediciones balleneras son muy abundantes. De todas formas, de la que vamos a hablar hoy es digna de una grandísima película de aventuras. El episodio, conocido como La matanza de los españoles, está documentado tanto en fuentes históricas islandesas como en fuentes de los propios balleneros. La matanza de los españoles fue un truculento episodio que tuvo lugar en Islandia en el año 1615. 3 naves balleneras con 80 tripulantes, comandados por Martín de Villafranca, salieron de San Sebastián en dirección a Islandia. Los efectos de una tormenta hicieron que un iceberg colisionara con las 3 naves, dejándolas inutilizadas. Como los acuerdos que permitían a los vascos cazar ballenas en Islandia se habían roto, el alguacil Ari Magnusson organizó una persecución despiadada de los marineros por toda la isla. En tierra y desamparados, los balleneros vascos quedaron a merced de los islandeses. Unos consiguieron escapar, pero otros, incluido el comandante Martín de Villafranca, murieron a manos de los isleños. El magistrado local de esa zona de los fiordos del noreste de Islandia, que es una zona muy inhóspita y alejada, recibe permiso de confiscar barcos y cargas y de coger a los vascos. No necesariamente de matarles, pero lo que pasa es que hay una matanza. Es claramente una matanza. El 8 de octubre, el alguacil Magnusson, definitivamente hostil a la presencia de los balleneros vascos, convoca a la asamblea e insta a la creación de una milicia para acabar con los vascos. El pretexto es que amenazan la vida tradicional de los isleños. La tripulación de Martín de Villafranca, este capitán de San Sebastián, se refugia en un fiordo y se entretienen, hacen algo de caza, siguen intentando cazar ballenas y algo de trueque, pero luego ya intentan. La gente ha recibido órdenes de no continuar con el trato que habían hecho anteriormente con los balleneros, sino de no darles nada. Entonces creo que, no se sabe muy bien exactamente, pero si los balleneros cogen algo a la fuerza, alguna cosa de las granjas. Pero bueno, está claro, como he dicho, que no se sabe muy bien quién tiró la primera piedra. El caso es que los islandeses actúan muy violentamente con los vascos, ¿no? Creo que no solamente los asesinan, no solamente los matan, sino que incluso hay alguna atrocidad con los cuerpos, ¿no? Efectivamente, matan a una treintena de la tripulación de Martín de Villafranca en 2 o 3 sitios de estos fiordos del noroeste de Islandia y como dices tú, al propio Martín de Villafranca hay un poema épico que describe cómo un poema épico islandés que describe cómo le dan un hachazo primero, luego le abren la tripa, él intenta escapar, va nadando, se supone que era un hombre robusto que imponía, este capitán joven de unos 27 años que intenta escapar nadando en el mar y la gente los mismos islandeses están asombrados de la gallardía, de la fuerza de este hombre y le persiguen en chalupas tal como las ballenas. Exactamente. Y al final tirándole piedras y uno al final pues le acierta, le dan el frente y entonces Martín pues ya pierde fuerzas. Los 50 marineros restantes, bajo el mando de los capitanes Aguirre y Tellería, malvivirán en la isla hasta primavera. Entonces conseguirán apoderarse de un barco inglés y huir de allí. Los 80 o 82 sobrevivientes de las 3 naves que se han hundido en los fiordos del noroeste, en 8 chalupas que tienen, navegan por el norte del cabo inhóspito del norte de Islandia y ya se separan. La mayoría van hacia el sur, donde han oído hablar que hay un barco para volver a España. Sí. En la gran y larga aventura de los balleneros vascos, la matanza de Islandia pone una nota especialmente dramática. Por una vez, la sangre que tiñó las lejanas aguas del norte no fue la de los cetáceos, sino la de sus esforzados perseguidores.
Una vez más, el profesor Borja de Riquer muestra en esta obra, La dictadura de Franco, su capacidad para investigar y sintetizar la historia de un periodo convulso y cambiante. Es el 9º volumen de la colección Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares, en el que el historiador ha aportado nueva documentación y testimonios. A partir de información rigurosa, Borja de Riquer teje un ameno relato sobre la esencia de lo que pasó y en su porqué. ¿Cómo afronta usted, un intelectual comprometido con la izquierda, una síntesis histórica del franquismo? Una síntesis histórica de la época franquista no es nada fácil de hacer, sobre todo porque, en primer lugar, hay una enorme abundancia de investigaciones, lo cual es una gran riqueza, pero convierte muy compleja en la capacidad de síntesis de tantas cosas nuevas como estamos sabiendo gracias a la investigación de los historiadores. Por otra parte, es evidente que la temática del franquismo, como la guerra civil, ha generado una controversia que no es solamente historiográfica, sino también política. Yo, evidentemente, he intentado ser riguroso y ofrecer el máximo de información y, evidentemente, interpretaciones, pero todas ellas basadas en datos, en informaciones, y por lo tanto la controversia que pueda haber respecto a mis interpretaciones han de partir de eso, de que yo doy una serie de informes, de datos. Lo que hace especial al franquismo es la figura de Franco, ¿no? Una figura muy, muy especial. La figura clave es el tema clave. No podemos entender la dictadura sin el dictador, porque es un dictador muy peculiar, muy sui generis, muy diferente de otros dictadores coetáneos, de Hitler, de Mussolini, de Oliveira Salazar. Franco es sobre todo un militar que ha ganado la guerra y que aprovecha la coyuntura de la victoria militar para construir un régimen autoritario con ínfulas totalitarias e influencias fascistas, pero basado sobre todo en su enorme poder personal. Y tiene enorme habilidad para saber mantenerse en el poder, fragmentando y dividiendo a aquellos que le han apoyado, usándolos y dejándolos de usar en conveniencia, con el objetivo fundamental es mantenerse en el poder y salvar su régimen. ¿Y qué explica la pervivencia y el éxito político de Franco? Porque personalmente era alguien muy limitado, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, por ejemplo. Es un militar sin ninguna inquietudes intelectuales y culturales. En el Pardo no había biblioteca porque no había libros, porque su excelencia no leía. Incluso tenía un desprecio notable por los intelectuales y por lo que podríamos llamar la alta cultura. Entonces es un hombre que lo que le caracteriza es una notable habilidad y prudencia. Es un hombre que le cuesta mucho hacer grandes decisiones. El cambio de política económica que supuso, por ejemplo, el plan de estabilización, es un cambio casi forzado en el que la presión de sus asesores para que opte por el cambio, que implica liquidar la política autárquica, es extremadamente costoso en términos de presión sobre él, porque es extremadamente prudente y sobre todo es extremadamente hábil para intentar conjurar todo lo que puede él más o menos intuir como grupos de presión que pretenden de alguna manera influirle políticamente. Y con notable pragmatismo se apoya en unos, después en otros, en función de coyunturas internas y coyunturas internacionales. Dentro del gran pragmatismo de Franco, ¿hay un núcleo duro de sus creencias o de su ideología que podamos determinar? Franco es de esa generación de militares africanistas forjados en las duras guerras coloniales que son notablemente antiliberales, recelan del liberalismo, ya no digamos de la democracia, porque consideran que debilita a su nación y por lo tanto recibirán mal el advenimiento de la República, considerarán que es un mal presagio y que siempre intentarán de alguna manera defender opciones de tipo autoritario. Entonces hay un recelo constante al civilismo
y una exaltación de que el militarismo, es decir, los militares son los llamados a salvar a la patria. Y de esto está imbuido, de la superioridad de los militares sobre los civiles. ¿Y la religión? ¿El catolicismo es tan esencial a Franco como puede parecer? El catolicismo le es esencial y le es útil. Sobre todo le es útil porque Franco, ya durante la guerra, sabe que necesita el apoyo de la Iglesia para convertir aquella guerra civil en una cruzada. Y buena parte de la jerarquía de aquel momento juega claramente esa carta, porque sabe perfectamente que un régimen autoritario como el que puede suponer la victoria de Franco implicará liquidar la política laica y secularizadora de la República, a la cual la Iglesia se había visto, digamos, claramente enfrentada con ella. Y por lo tanto la Iglesia se involucra en la guerra y después en la dictadura. Y en ese discurso coinciden Franco y la Iglesia, los dos por conveniencia. La Iglesia recupera una influencia y un poder que había perdido prácticamente desde hacía un siglo. ¿En la evolución del régimen podemos ver una cierta habilidad política de Franco? Sí, sin duda, porque no podemos entender cómo perdura tanto tiempo en coyunturas internas y externas tan diversas y tan difíciles, y pese a eso se sale. Ahí yo creo que existen una serie de factores, unos internos y otros de política internacional. Él sabe jugar con habilidad aquellas cartas que le pueden permitir tener unos importantes aliados fuera. Entonces, la opción de finales de los 40 por los americanos y por el Vaticano es una opción que claramente le ubica en un sector que le permite perdurar sin la necesidad de democratizar el país, que es lo importante. Porque los americanos ni el Vaticano se meterán en temas internos. También había una obsesión con los nacionalismos periféricos, ¿no? Sí, es decir, una de las obsesiones claras y de las causas mismas de la guerra civil es acabar con lo que consideran un peligro enorme para la unidad de España, que es la existencia de sentimientos identitarios catalanes, vascos o gallegos. Y entonces en eso la política será extremadamente dura, intransigente, a partir de una proclamación que casi es una proclamación de tipo religioso, de creencias. Aquí no hay más nación que la nación española, y este es un tema, como dijo el subsecretario del movimiento en aquel momento, Fernández Cuesta, un tema que no se puede poner ni al debate, ni al plebiscito, ni a la opinión de los españoles. Es una verdad de fe. Por lo tanto, aquí se impone una política de españolización que es básicamente represiva. Y entonces hay una política represiva que en los años 40 es extremadamente duro. O sea, se llega a ejecutar a personas por ser catalanistas o ser nacionalistas vascos con solo estas acusaciones. El tipo de ideas que tienen, no por actos, sino por las ideas, llega a haber ejecuciones y evidentemente una liquidación de todo lo que se había sido el tejido institucional, público y privado, sobre el cual se había consolidado más o menos la cultura catalana, la vasca y la incipiente gallega. Pienso que es importante que los historiadores luchemos contra esa mala fama que tenemos de ser aburridos. Entonces, la historia es apasionante y los libros de historia tendrían que ser apasionantes. El franquismo da para mucho a nivel de anécdotas. Por ejemplo, recuerdo una discusión en un Consejo de Ministros sobre los homosexuales, invertidos, como se dicen, se llamaban los invertidos. Entonces, hay ministros como Arias Salgado absolutamente obsesionados para que en la nueva ley de vagos y maleantes, sobre todo hay un apartado sobre los invertidos para que se les sancione duramente. Y pocos días después hay una cosa bastante significativa y cruel y brutal, que es una pequeña nota que dice: se confirma la sentencia de muerte contra un asqueroso maricón reincidente. Punto. Sentencia de muerte. Eso es el tipo de gente que gobernaba en la España de Franco.
El fenómeno de las colonias industriales se originó en la Inglaterra de la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, con un espíritu no ajeno al socialismo utópico y a cierto paternalismo. Su objetivo era organizar un conjunto fabril que ofreciera a los obreros trabajo, vivienda y todos los servicios necesarios con el objetivo de lograr paz y armonía social. En el siglo XIX este modelo se exportó a España y se mantuvo vigente hasta la última crisis del textil de los años 70 y 80 del siglo XX. La colonia Vidal, una antigua instalación textil a orillas del río Llobregat, nos permitirá saber por qué son tan especiales estas inmensas moles fabriles. Una colonia no es ni un pueblo ni una ciudad. ¿Qué es lo que la hace especial? Bueno, pues que, por ejemplo, en un pueblo pues resulta que hay un alcalde, que, bueno, pues hay una serie de cosas que la sociedad ha montado en común. En una colonia lo que pasa es que no hay alcalde, pero en el fondo alguien hace las funciones de primera autoridad. ¿Y quién es? El propietario de la empresa. ¿Cómo funcionaban estos espacios casi autónomos? Auténticos pueblos creados en, junto y hasta dentro de la fábrica, donde trabajo y vida se fundían de una forma que hoy nos puede parecer antigua y lejana, pero que es parte de nuestra historia más próxima y reciente. Siguiendo el modelo de la colonia industrial, desde mediados del siglo XIX, la localización de las fábricas catalanas cambió su ubicación rápidamente. Las concentraciones industriales en las principales ciudades pasaron a distribuirse principalmente a lo largo de los cursos fluviales de los ríos Llobregat y Ter. Colonias industriales en la península ibérica y esparcidas por todo el territorio. Por ejemplo, otro ejemplo serían los llamados poblados mineros. Traer carbón y hacer funcionar una máquina de vapor tiene unos costes empresariales el doble que hacer servir el agua de los ríos. Esta es la causa de la concentración en las cuencas fluviales del interior de Cataluña. Además, estas cuencas cuentan con otra particularidad, y es que en sus cabeceras hay minas de carbón. Por tanto, la apuesta es doble. El Estado español promovió unas leyes de fomento de la población, y por esa puerta, por esa vía, se cuelan los industriales catalanes para beneficiarse de las leyes de colonias industriales. ¿Qué ventajas concede la ley o concede el Estado a los industriales que hacen esta apuesta? Primero de todo, exención de impuestos, es decir, territorial, los impuestos también de industrial, por tanto por el número de maquinaria se pagaba, también hay una exención ahí, y también, muy importante, una exención del pago de los impuestos de consumos para los habitantes que residan en la colonia. Era una vida compleja. En estas viviendas las personas vivían y trabajaban al ritmo que marcaba la fábrica. A finales del 19 trabajan a muchas horas, 14, incluso 16, porque no hay inspecciones de trabajo ni controles demasiado rigurosos. Y se trata de trabajar el máximo posible de personas para conseguir un sueldo que sume y que permita vivir en buenas condiciones. En el siglo XIX las familias no tenían la mentalidad que tenemos hoy de preservar a los hijos del impacto del mundo laboral, ¿no? Un niño, una niña, a partir de los 8 o 9 años entraba en el mundo del trabajo.
ese invento magnífico que es la adolescencia no existía. Y por lo tanto, en ese momento era ya un trabajador. A partir de 1900, la legislación prohibió el trabajo infantil a niños y niñas menores de 9 años. También se prohíbe el trabajo nocturno a mujeres, pero la realidad en este mundo colonial es otra. La gente necesita trabajar, necesita ganar dinero, los sueldos son muy bajos y las propias familias intentan romper esa legislación que el propietario evidentemente no le favorece. A medida que avanza el siglo XX, la legislación atiende mucho mejor las condiciones laborales. A partir de 1919 y después de un largo periodo de huelgas, se impone la jornada laboral de 8 horas. Las mujeres trabajan el mismo horario, pero cobran casi la mitad que sus esposos, que sus hermanos, que sus hijos. El trabajo femenino siempre ha sido muy mal pagado y, por lo tanto, en el mundo de las fábricas de hilados y tejidos de algodón, en la fabricación manufacturera, las mujeres aportan un alto valor en la economía industrial. La Iglesia es una institución clave. La Iglesia es la que argumenta con sólidos argumentos no religiosos que existe una diferencia social. La Iglesia da consejos a los trabajadores para que sean pacientes, disciplinados. El cielo está después de uno morirse de trabajar, ¿no? Y por lo tanto es una gran aliada de la institución propietario, de la clase social burguesa y de las clases sociales que dominan el país. La Iglesia es todo un símbolo físico, mental y un instrumento de control. Todo el mundo, especialmente en la época del franquismo, el sacerdote en una colonia lo sabe todo. Confiesa a todos los habitantes, es el que organiza las fiestas, es una autoridad moral indiscutible. La escuela es uno de los grandes servicios que ofrece un propietario, un industrial. Suponen una gran mejora. Ofrecen la misma enseñanza que reciben, en teoría, la totalidad de los niños y las niñas de este país. Esto en teoría, porque en la práctica la escuela es como un paso intermedio para entrar en el mundo laboral. ¿Qué le interesa a un propietario industrial? Pues que sus futuros trabajadores, además de saber leer básicamente, sumar, restar y si son espabilados aprenderán multiplicar y dividir, pues que sean sobre todo disciplinados. La escuela es en un gran periodo otro instrumento de control. El suministro básico, que es una tienda, que muchas veces es propiedad del propietario o de personas que se instalan en esta colonia y que ofrecen los alimentos básicos. Las tiendas son como lo que hoy llamamos un supermercado. Se puede encontrar en ellas de todo, desde zapatos hasta azúcar, bacalao o arroz, cualquier producto alimentario y los servicios básicos. El ocio se calendariza en función de unas fiestas religiosas, que son los domingos, un descanso laboral, pero el domingo es el día en que también toda la comunidad asiste a la misa, ¿no? Pero también existe la fiesta más laica, que es la fiesta mayor. La fiesta que todas estas se celebran en verano, que es el momento
festivo por excelencia, ¿no? Con mayor horario solar, con más oportunidades, ¿no? de ocio. Se trata de una fiesta que repite el modelo de una fiesta de pueblo, ¿no? Una misa mayor, una celebración colectiva, un baile, sardanas, música, estreno de ropa, ¿no? Un momento en que las familias se encuentran, que vienen los parientes, es el mismo modelo. En un principio, los impulsores de las colonias industriales pretendían ejercer un efecto confortable y socialmente justo en el trabajador, proponiendo la conciliación de familia y vida laboral. Sin embargo, las colonias industriales pronto derivaron en organizaciones fabriles con unas condiciones de trabajo muy alejadas de los utópicos planteamientos de sus orígenes. En cualquier caso, el cierre de la fábrica de las cuencas fluviales de Cataluña no supuso solamente el fin de una actividad económica, sino que acabó con una forma de vida. En abril de 1547, el emperador Carlos V venció al ejército de la Liga de Esmalcalda en Mühlberg, a orillas del río Elba. La Liga representaba a los partidarios de la Reforma luterana y defendía la libertad de los príncipes alemanes para elegir religión. Carlos consideró esa victoria uno de sus grandes triunfos. Por ello llamó a Augsburgo a su pintor de cámara, Tiziano. El pintor veneciano acudió y realizó en 1548 el que se convertiría en gran modelo de retrato ecuestre. El lienzo sorprende por la ausencia de elementos que recuerden una batalla. Solo el atuendo de Carlos V y el de su caballo siguen con fidelidad la descripción dejada por la crónica. Al escoger el retrato ecuestre, entronca con la tradición romana de los Césares, en línea con el título de Rey de Romanos que había instaurado para el heredero de la dignidad imperial. Carlos pensaba que la victoria le garantizaba un futuro de paz, pero poco duró, porque una nueva sublevación de los príncipes alemanes, coaligados con Francia, le obligó a una dramática huida a través de los Alpes, mientras su hermano negociaba una tregua, antecedente de la que sería la paz de Augsburgo de 1555. Con ella se establecía la libertad religiosa. Eso sí, solo para los príncipes. Los súbditos debían adoptar la religión de su señor o emigrar a otro estado. Una historia sangrienta y trágica que casi parece una aventura del lejano oeste nos ha servido de fondo para conocer una de las grandes industrias vascas, la pesquera. Hemos conocido también una colonia industrial que hoy puede visitarse y se mantiene aún como testimonio de unas formas de trabajo que son historia, de trabajo y de vida.